Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Soy su profesor de la materia Seminario de Investigación 1, Paulo Alberto Sánchez Aramburo. Y en esta ocasión vamos a ver en qué consiste su segundo trabajo, que es sobre la entrevista que van a realizar. Unos puntos antes de entrar a lo que es la entrevista. Como ustedes pues lo notan, estamos en un momento difícil, no podemos ir a entrevistar a alguien. Por lo tanto, tú te puedes valer de ciertas herramientas como Zoom, como WhatsApp, como Google Meet, etcétera, para poder realizar esta entrevista. Vamos a ver, pues, en qué consiste esta entrevista que vamos a realizar. ¿Ok? La entrevista La entrevista es diferente a lo que conocemos como encuesta. La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta que la cuantitativa. Esto nos lo dicen los autores Sabine Baden y Mayor, 2013, y King y Horrocks en 2010. La definición de entrevista es una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona, el entrevistador, y otra, el entrevistado, u otras entrevistados. En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se logra una comunicación y una construcción conjunta de significados respecto a un tema. Entonces, la entrevista pues tiene varios tipos. Existen tres tipos de entrevistas que son las estructuradas, las semiestructuradas y las no estructuradas o abiertas. En las estructuradas, el entrevistador realiza su labor siguiendo una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a esta guía. En tu trabajo, pues, se te invita a que hagas esta entrevista estructurada, que tú realices la guía de tus preguntas y se las vayas realizando a tu entrevistado. Las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información, que también pues un poco está abierto a que tú lo puedas utilizar en tu trabajo. Y las no estructuradas o abiertas, que se fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla. Estas pues te dan más libertad a que tú vayas haciendo tus propias preguntas. Entonces, características de estas entrevistas que son cualitativas. Primero, el principio y el final de la entrevista no se predeterminan ni se definen con claridad. ¿Por qué? Porque como se pueden ir alargando las respuestas, pues no es viable que pues el entrevistador le diga, ¿sabes qué? Ya no me digas más, continuemos a la siguiente pregunta. No, que se deja que el entrevistado esté haciendo su entrevista libremente. Dos, las preguntas y el orden en que se hacen se adecuan a los participantes. Ahorita vamos a ver qué preguntas se pueden hacer primero, en intermedias y al final. La entrevista cualitativa es buena medida anecdótica y tiene un carácter más amistoso. Entonces, ahora que se va a hacer mediante la plataforma, pues sí hay que elaborar un feedback que esté, una compenetración, un rapport que haga al otro sentirse en confianza. El entrevistado, cuarto punto, el entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la entrevista. 5. El contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación de significados. Y aquí, pues, un poquito cuando se está elaborando, se lleva a cabo la entrevista, sí hay que tomar en cuenta, si por ejemplo hacemos a través de alguna plataforma, pues hay que ver si lo estamos viendo, si lo estamos observando, qué gestos hace, cómo se mueve, etc. Sexto, el entrevistador ajusta su comunicación a las normas y lenguaje del entrevistado. Hay ocasiones en que no podemos partir de los conceptos que nosotros conocemos. Sí, primero hay que irlos explicando, hay que ir pues elaborando una base de conceptos que pueda hacer que se asimile la comunicación entre entrevistado y entrevistador. Y séptimo, las preguntas son abiertas y neutrales, ya que pretenden obtener perspectivas, experiencias y opiniones. Aquí no se trata de dar una respuesta, se trata de obtener una respuesta. Entonces, hay diferentes tipos de preguntas. Las preguntas generales, ¿qué opina de la violencia familiar? Estas parten de planteamientos globales dirigidas al tema que interesa. Las preguntas para ejemplificar. Usted ha comentado que la atención médica es pésima en este hospital. ¿Podría proporcionarme un ejemplo
qué personajes, otra pregunta, qué personajes históricos han tenido metas claras en su vida. Son para ejemplificar, sirven como disparadores para exploraciones más profundas. Las preguntas de estructura o estructurales, el entrevistador solicita al entrevistado una lista de conceptos a manera de conjunto de categorías. ¿Qué tipo de drogas se venden más en este barrio? ¿Qué clase de problemas tuvo al construir este puente? ¿Qué clase de problemas tuvo al buscar su problema de investigación? Y las preguntas de contraste que al entrevistado se le cuestiona sobre similitudes y diferencias. Hay personas a las que les gusta que los dependientes de la tienda se mantengan cerca y al tanto de su necesidad, mientras que otros quieren que pretendan solamente si se les solicita. ¿Usted qué prefiere? Aquí vemos a que debe haber un contraste. El entrevistado tiene que darte su preferencia. Luego, pues los tipos de preguntas en entrevista, Mertens clasifica las preguntas en 6 tipos: de opinión, de expresión de sentimientos, de conocimientos, sensitivas relativas a los sentidos, de antecedentes y de simulación. Las de opinión es pues un poquito darle libertad que exprese lo que está lo que él piensa sobre de diferente temática. Ahora, tenemos ejemplos de preguntas. ¿Considera usted que haya corrupción en el actual gobierno de? Y ya, contesta su opinión. De expresión de sentimientos, ¿cómo se siente con respecto al alcoholismo de su esposo? De conocimientos, ¿cuáles son los candidatos a ocupar la alcaldía? Sensitivas o relativas a los sentidos. ¿Qué genera la música? ¿Qué género de música le gusta escuchar más cuando se encuentra estresado? De simulación, de antecedentes, perdón. ¿Cuánto tiempo participó en la Guerra Cristera? Después de su primer alumbramiento, ¿sufrió depresión postparto? De simulación, suponga usted que es el alcalde de. ¿Cuál sería el principal problema que intentaría resolver? Pues son muy adecuadas estas clasificación porque nos ayudan a nosotros para saber qué realmente queremos conocer del entrevistado. Finalmente, les doy unas recomendaciones cuando nosotros damos una entrevista. El propósito de la entrevista es obtener respuestas. Entonces hay que lograr que sea espontánea y amplia la respuesta. Es muy importante que el entrevistador genere un clima de confianza con el entrevistado y cultive la empatía, que es el rapport que hace un momento les explicaba. Entonces, no hay que preguntar de manera tendenciosa ni inducir a la respuesta. No se debe utilizar calificativos. Por ejemplo, la huelga de los trabajadores se está saliéndose de control. Ya le está diciendo que se está saliendo de control. Escuchar activamente, pedir ejemplos y hacer una sola pregunta a la vez. Debe evitar elementos que obstruyan la conversación, como el timbre del teléfono, el ruido de la calle, las interrupciones de terceros, el sonido de un aparato, etc. No interrumpir al entrevistado, sino guiarlo con discreción. Y no brincar abruptamente de un tema a otro, sino que hay que ahondar en esa temática que presenta o que está siguiendo el entrevistado. Siempre informar al entrevistado sobre el propósito de la entrevista. La entrevista debe ser un diálogo. Resulta importante dejar que fluya el punto de vista único y profundo del entrevistado. Y normalmente se efectúan primero, y es lo que les decía hace un momento, las preguntas generales y fáciles, luego las preguntas complejas, luego las preguntas sensibles y delicadas, y luego las preguntas de cierre. Entonces, estas son pues una serie de recomendaciones que ustedes pueden seguir. Les voy a dejar el material. Ustedes tienen ahí en su actividad un ejemplo de qué preguntas hacer. Son libres, pueden seguirlas como ustedes quieran. Por la contingencia pueden hacer su entrevista a través de Zoom, si se les hace difícil, o Webex, o Google Meet, o WhatsApp, o incluso también a través de Facebook, como ustedes gusten. Esas entrevistas las tienen que hacer a 3 participantes de lo que sería su objeto de estudio, la escuela donde ustedes quieren realizar su investigación. Entonces, pues hasta aquí el video. Tu actividad va a estar aquí abajo, entonces dale clic y empieza a elaborar tus preguntas para tu entrevista. Pregunta a las personas que tú quieres entrevistar si tienen tiempo, en qué momento lo tienen, para que tú la puedas realizar. ¿Okay? Muchas gracias.
y espero que te haya servido este video tutorial para poder hacer la entrevista.